bienvenidos a un nuevo ciclo de las entrevistas de todojujuy.com. Y hoy tengo el privilegio de contar con uno de los hombres que ha dedicado mucha parte de su vida en estudiar a uno de los representantes de la provincia, que poco sabemos de él y en los últimos tiempos ha tenido renombre. Hablo de Pedro Ortiz de Zárate, y ya a mi lado se encuentra el arquitecto Carlos Gronda, estudioso de todos los mártires de Senta, principalmente de Pedro. Carlos, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vos, Maru, por la invitación. Muchísimas gracias. Carlos, en los últimos tiempos mucho se ha hablado de Pedro Ortiz de Zárate, bueno, su próxima beatificación, el reconocimiento por el Papa, pero por lo general los jujeños no sabemos quién fue Pedro Ortiz de Zárate. ¿Quién fue? Bueno, buena tu pregunta, porque la verdad se lo conoce poco. Se ha estudiado de él, pero se ha difundido poco, la verdad. Así que para Jujuy es un privilegio tener un beato. Pedro Ortiz de Zárate vivió en el siglo XVII, estamos hablando de mediados de 1600, él nació en 1622, era hijo de Juan Ochoa de Zárate y de Bartolina Garnica, él era jujeño. Tuvo una educación esmerada, pero también vivió esa época bastante conflictiva de Jujuy, ¿no? Guerra entre dos familias que eran los fundadores, los Ortiz de Zárate, que fueron los primeros, y los Argañarás y Murguía. Claro. Él vivió una época complicada, pero se casa finalmente con una bisnieta del fundador de Jujuy, con Petronila de Ibarra y Argañarás y Murguía. Entonces era como dos familias que después de muchos años de conflicto llegan a través de ese matrimonio, o mejor dicho, contrato, ¿no? De establecer una cierta paz por un tiempo. ¿Por qué por un tiempo? Por un tiempo porque tienen solamente 2 hijos y Petronila muere joven en un accidente. Terrible, ¿no? Terrible, terrible. Él, viudo joven, se dedica a misionar. ¿Puede ser que haya fallecido con un accidente en una obra o algo así? Bueno, mirá, lo cierto es que ella tuvo un accidente, en su caso fue un accidente doméstico, ¿no? Sí, se le cae un pedazo, digamos, de construcción, pero fue un accidente doméstico. O sea, no es como relatan en algunos libros, dicen iba caminando por la calle. Exactamente, no, fue un accidente doméstico en su casa, en Río Blanco, que era donde vivía. Así que eso un poco es como que Ortiz de Zárate ya tenía la vocación, ¿no? Pero este casamiento, este contrato con Petronila, de alguna manera, es como que venía a poner paz en lo que se vivía Jujuy en ese momento. ¿Por qué no se lo conoce tanto? Porque siempre el fundador de Jujuy fue Argañarás y Murguía, siempre se lo reconoció a él como tal, y los Ortiz de Zárate siempre quedaron a un costado. Entonces, por eso es que no se hablaba mucho de los Ortiz de Zárate. Se escribieron pocos libros de su vida. Él se formó, a ver, era un hombre, para la época era un hombre increíble porque tuvo, a ver, una niñez que al lado de los jesuitas, o sea, que se formó con los jesuitas, hablaba, perdón. Sí, no, y cuando decidió abocarse completamente a la fe, ¿a dónde se va? ¿A dónde se dirige? Bueno, también hay algo que está bueno saber, es que él, por vía paterna, su abuela, Petronila de Castro, que era peruana, era mestiza. O sea que él llevaba en su sangre, en sus venas, perdón, sangre americana. A él le decían el queredor de los indios. Y por eso también es que él entre esas guerras, estamos hablando, hay que ubicarse en el contexto, estamos hablando en 1600, era otra historia, tenemos que ver esa parte, ¿no? Tenemos que entender eso. ¿Por qué digo que fue un hombre brillante? Porque
si bien era de familia española, él tenía sangre americana por parte de padre. Y otra cosa, que también hablaba lenguas, hablaba y entendía muy bien las lenguas nativas, que eso era algo que un español nunca lo iba a hacer. Entonces era una de las cosas. A ver, tenía una comunicación fluida. Imagínate, estamos hablando del 1600. Cuando él comienza con toda esta carrera de fe y empieza... Porque lo que él hacía eran misiones. Claro. ¿Por qué zona tenía estas misiones? Bueno, él era encomendero. Cuando muere su mujer, cuando muere Petronila, los hijos quedan al cuidado de su abuela, María de Argañarás, que era la nieta de Argañarás y Murguía. Uno de sus hijos se vuelve a España, que se llamaba Juan Ortiz de Zárate, se vuelve a España, a hacerse cargo de las heredades de los Murguía en España. Y el que se queda acá es Diego. Muy chicos se van a vivir a lo de su abuela, porque ellos quedan, digamos, sin madre, siendo niños. Sí. Y en Jujuy, por eso es importante el centro de Jujuy, la casa de los Ortiz de Zárate estaba donde hoy podemos situar aproximadamente el Colegio El Huerto. Y la casa de María de Argañarás, que era su abuela, quedaba del otro lado. O sea que los niños cruzaban como que hoy, como quien dice, la plaza. Claro. ¿No? Es una historia muy linda. Muy en ese Jujuy, a ver, de ese entonces, ¿no? Sí. Hay que pensar en ese contexto. Siempre digo lo mismo. Nos queda muy poquito tiempo y me gustaría saber el por qué hoy por hoy es considerado un mártir, porque hoy por hoy la Iglesia, el catolicismo, pone los ojos en él. Porque a diferencia de otros beatos, él murió, digamos, martirizado por la fe. O sea, porque él iba evangelizando. Fallece en manos de los aborígenes de la época. Exactamente. ¿En qué lugar? Mira, es muy controvertido el tema ese. De toda la vida supimos que murió en Ledesma. Bien. Sí. Carlos, Para mí murió en Ledesma. Y bueno, los estudios afirman también que murió en Ledesma. Ahora habría que ver. Me quedaría horas hablando de esto. Necesitamos grabar muchas veces más para poder seguir charlando de Pedro Ortiz de Zárate. Gracias por estos minutitos con nosotros, con las entrevistas de Todo Jujuy. Gracias. No, gracias a vos. Y hasta acá llegamos con Carlos Gronda para hablar e intentar empezar a conocer un poquito de esta historia, ¿no? De este próximo beato jujeño, Pedro Ortiz de Zárate. Muchas gracias.